Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es tejido cartilaginoso y adiposo. El tejido cartilaginoso es un tejido conectivo de consistencia semirrígida, semejante al plástico que se encuentra adaptado para soportar el peso, y su eficacia en este sentido solo es superada por el tejido óseo. Presenta pocas células y abundante sustancia intracelular, también llamada como matriz cartilaginosa. Las propiedades del cartílago dependen de las propiedades físico-químicas de la matriz, que debe estar constituida por abundante colágeno. También, muchachos, es avascular, es decir, que no posee vasos sanguíneos ni linfáticos y carece de inervación. Posee asimismo un metabolismo muy bajo. Está cubierto por lo general de una membrana externa llamada pericondrio, la cual posee vasos sanguíneos que permiten la nutrición por difusión del cartílago. Entre las funciones generales que tiene el tejido cartilaginoso tenemos el de brindar soporte a los tejidos blandos, revestimiento de superficies articulares facilitando los movimientos y permite el crecimiento de los huesos largos. Y sus células, muchachos, más importantes son el condroblasto y el condrocito, siendo, muchachos, el condrocito la unidad monomérica del tejido cartilaginoso. El condroblasto es la célula joven que se encarga de sintetizar a la matriz cartilaginosa. Contiene gran cantidad de glucógeno y lípidos que dan origen a los condrocitos. Otra vez, ahora hablando de los condrocitos, la célula representativa del cartílago se encuentra en la profundidad del tejido cartilaginoso en cavidades o lagunas llamadas como condroplastos. Cuando en una laguna existen más de 2 condrocitos, se denomina el grupo isogénico o nido celular. Ahora hablemos de la sustancia intercelular, o también llamada como la matriz cartilaginosa. Posee dos componentes principales, el componente amorfo y el componente fibrilar. El componente amorfo, muchachos, está constituido principalmente por glucosaminoglicanos combinados con proteínas, formando proteoglicanos. Cada molécula de proteoglicanos consta de una parte proteica, de la cual irradian numerosas moléculas no ramificadas y relativamente cortas de glucosaminoglicanos sulfatados. Y el componente fibrilar, muchachos, está conformado por fibras colágenas y elásticas. La orientación de las fibras está relacionada con las tensiones que se aplican en el cartílago. Por último tenemos al pericondrio, que es una membrana de tejido conectivo que cubre el cartílago. Está formado por dos capas, la capa fibrosa, que es la externa, y la capa condrógena, que es la capa interna. Ahora hablemos, muchachos, de la clasificación que tiene dentro del tejido cartilaginoso. Tenemos al cartílago hialino, que es el más abundante y presenta fibras colágenas muy finas y escasas, así como algunas fibras elásticas. Forma el primer esqueleto del embrión y está constituido luego por un esqueleto óseo. Se ubica en el extremo anterior de las costillas, o sea, en el cartílago costal. El cartílago del crecimiento, muchachos, también va a formar los huesos largos y las articulaciones móviles. La otra clasificación que tenemos del tejido cartilaginoso, estamos hablando del tejido del cartílago elástico. Presenta predominantemente fibras elásticas, por lo que tiene mayor flexibilidad que el hialino. Se ubica en el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio y algunos cartílagos de la laringe como la epiglotis. Luego tenemos al cartílago fibroso o fibrocartílago. Presenta haces gruesos de fibras colágenas, teniendo entonces la mayor resistencia a la tracción que el cartílago hialino. En el fibrocartílago no existe pericondrio. Se ubica en los discos intervertebrales, en la sínfisis púbica y en los meniscos de la rodilla. Ahora hablemos del tejido adiposo. Es el tejido de origen mesenquinal formado por agrupación de células que guardan lípidos en su citoplasma. Estas son llamadas células adiposas o adipocitos. Y los adipocitos, muchachos, son las células de forma redondeada cuyo citoplasma es ocupado por una gota de grasa y se agrupan en el tejido adiposo depositándose energía. El tejido adiposo, muchachos, cumple dos funciones, las mecánicas y las metabólicas. Las mecánicas, las que van a ser de protección, y las metabólicas, que van a ser las que van a generar grasas para el organismo. Ahora hablemos de la clasificación del tejido adiposo. Tenemos el tejido adiposo blanco o unicular. Muchachos, la formación del tejido adiposo blanco comienza antes del nacimiento, pero el desarrollo es un proceso continuo a lo largo de la vida. Se acumula de preferencia en el tejido subcutáneo, la capa más profunda de la piel. La acumulación de la grasa
se difiere, mientras que en las mujeres suele presentar una acumulación preferente periféricamente de la grasa. Los hombres suelen presentar solamente una distribución central o abdominal. La grasa, muchachos, de las células se encuentran en estado semilíquido y está compuesta fundamentalmente de triglicéridos. Las funciones principales del tejido adiposo blanco, estamos hablando de que es un aislante del frío y del calor, que actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas. Este tejido también, muchachos, cumple funciones de rellenado, especialmente en áreas subcutáneas, también sirve de soporte estructural y finalmente siempre tiene una función de reserva. La grasa varía, es diferente consistencia que la líquida o sólida. La otra clasificación del tejido adiposo, tenemos al tejido adiposo marrón o multilocular. Este, muchachos, es el más abundante en el feto y en los primeros meses de vida. Tiene como función la producción de calor. Los lípidos se acumulan en el citoplasma en forma de gotas de mediano tamaño, generalmente rodeadas de mitocondrias a las que se debe el color marrón. Las células se disponen alrededor de los vasos sanguíneos y las funciones principales, muchachos, que tenemos del tejido adiposo marrón, tenemos que es la producción de calor o termogénesis. Y esta capacidad de generar calor en el organismo es debido a las reacciones metabólicas que posee en sí mismo, a diferencia del tejido adiposo blanco, que tiene una función más que nada de depósito. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1, nos dicen ¿qué tipo de tejido adiposo encontramos en un bebé? Como habíamos dicho, muchachos, estamos hablando del tejido adiposo marrón o también conocido como multilocular, con lo cual nuestra clave vendría a ser la clave E. Pregunta número 2, nos dicen célula del tejido adiposo se denomina, muchachos, habíamos dicho que la célula que tiene el tejido adiposo se va a denominar como adipocito, la cual, muchachos, son células de forma redondeada cuyo citoplasma es ocupado por una gota de grasa y se agrupan en el tejido adiposo como depósito de energía. Pregunta número 3, nos dicen ahí célula del tejido cartilaginoso. Muchachos, tenemos ahí al condrocito, al condroblasto, al protector, la grasa y al mecánico. Ni protector ni grasa, ¿por qué? Porque grasa viene a ser un lípido, el protector viene a ser una función, el mecánico también viene a ser otra función. Entonces tenemos dos, el condrocito y el condroblasto, y estas ambas pertenecen a células del tejido cartilaginoso, pero nosotros nos vamos a decantar por los condrocitos. ¿Por qué por los condrocitos a diferencia de los condroblastos si ambas son células que pertenecen al tejido cartilaginoso? ¿Por qué? Porque los condrocitos vienen a ser la unidad principal de los tejidos cartilaginosos, y estos condrocitos, como son la unidad principal, vienen de ¿quién? ¿Quién los crea? ¿Quién los fabrica? Los fabrican los condroblastos. Entonces, para nosotros lo más importante viene a ser las células del tejido cartilaginoso, estamos refiriéndonos a los condrocitos. Pregunta número 4, nos dicen la membrana externa que cubre el cartílago se denomina, muchachos, esa membrana externa se va a denominar pericondrio. Y recordar siempre, muchachos, que es una membrana de tejido conectivo que va a cubrir el cartílago y está formado por dos capas, la fibrosa y la condrógena. Pregunta número 5 nos dice, señala la característica del tejido cartilaginoso. Muchachos, el tejido cartilaginoso va a tener como una característica principal ser avascular. ¿Qué quiere decir ser avascular? Quiere decir, muchachos, que no posee vasos sanguíneos ni linfáticos y carece de inervación. Así que la principal característica del tejido cartilaginoso es no poseer vasos sanguíneos, por lo cual es avascular. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.